¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy. Hoy domingo 7 de agosto, que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo. Vamos a dejar este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, Señor, por este hermoso tiempo, tan sagrado, tan sublime, Dios. Gracias porque nos has permitido venir a esta transmisión, Padre mío, para poder aprender más de usted su palabra. Le suplicamos, Señor, oh Dios, que usted esté llevando cautivo todos nuestros pensamientos, nuestros entendimientos, nuestros corazones, nuestra voluntad hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere interferir en la total ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Le damos toda la gloria a usted, Padre. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor. Toda la gloria sea usted. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título la incredulidad y el juicio de Dios. Y es que muchos creyentes tienen mucho temor a perderlo todo si confiesan su integridad para con nuestro Señor Jesucristo. Ya sea por vergüenza cobarde o ya sea por interés inconfesable, es muy probable que muchos que se dicen ser cristianos en verdad no lo sean. Lo cierto es que solo Dios conoce el verdadero corazón de las personas. Solo Dios conoce a los suyos. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 12, versículos del 42 al 43. Y nos dice así la palabra del Señor. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Podemos ver entonces, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo presentó su credencial divina ante los hombres, de que Él era el verdadero Mesías enviado por el Padre a este mundo para salvar al hombre de sus pecados. Pero tenían miedo a las autoridades religiosas que no creían en el enviado. El gobierno había amenazado a cualquier hombre que confesara a Jesús como su Mesías, pues si lo hacían serían expulsados de su sinagoga y de ese modo lo perderían todo: su posición, su estatus, su trabajo y su forma de vida y su honor. Muchos creían en Jesús como su Mesías, pero eran creyentes hipócritas, creyentes silenciosos. Al permanecer como creyentes silenciosos, fallaban en áreas específicas y críticas, tales como que no confesaban públicamente y con valentía de que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado como el Mesías, el Cristo. Y vamos por favor a sus Biblias a Mateo capítulo 10, versículos del 32 al 33, y nos dice así la palabra del Señor. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces podemos ver, amados hermanos, que la persona que reconozca a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor en la vida será aquella persona a quien el Señor Jesucristo reconozca delante de Dios como su seguidor. Debemos dar testimonio con nuestras propias vidas y confesemos poderosamente delante de los demás que Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Rey y es nuestro Señor. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 8 al 9. Y nos dice así la palabra del Señor. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí en esta parte vamos a ver cuándo, en qué ocasiones negamos a Jesús. Entonces, negamos a Jesús cuando, primero, esperamos que nadie va a pensar que somos cristianos. Número 2, decidimos no defender lo bueno. Número 3, callar en cuanto a nuestra relación con Dios. Número 4, nos diluimos en la sociedad. Y número 5, aceptamos los valores no cristianos de nuestra cultura. Y los invito a abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 23 al 24. Y nos dice así la palabra del Señor.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Por tanto, amados hermanos, la relación mutua que vivimos con nuestro Señor Jesucristo se muestra en nosotros los creyentes como testimonio de que guardamos estos 3 mandamientos esenciales. Primero, creer en Jesucristo. Número 2, amar a nuestro prójimo. Y número 3, llevar una vida recta y honrada. Nuestro modo de vivir confirma la presencia de Dios en nuestras vidas. Y vamos por favor a sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Y nos dice así la palabra del Señor: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces vemos que no lo confesaban porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, de perder su trabajo, su posición, su honor, su seguridad. Más les interesaba su comodidad, su vivir, y no buscaban el reino de Dios y su justicia, el buscar al Señor Jesucristo para su salvación. Vamos por favor a sus Biblias a Mateo capítulo 16, versículos del 26 al 27, y nos dice así la palabra del Señor: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando no conocemos a Jesucristo, tomamos nuestras decisiones con la idea de que esta vida es todo lo que tenemos, pero en realidad esta vida es solo el principio de lo que será nuestra vida en la eternidad. La forma de cómo vivimos esta vida pasajera determinará nuestra vida en la eternidad. Todo lo que hayamos acumulado aquí en la tierra no valdrá de nada en la obtención de la vida eterna. Aún los mismos honores sociales o cívicos más elevados no pueden hacernos ganar la vida eterna. Solo Jesucristo es el que nos puede dar una vida eterna, una vida abundante en el reino de los cielos. Y vamos por favor a sus Biblias a Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces podemos ver que el cielo y la tierra son opuestos entre sí. Una persona no puede seguir ambos caminos al mismo tiempo. Los que hemos nacido de nuevo estamos muertos al pecado. Por lo tanto, estar muertos al pecado significa esto: que quienes tienen el Espíritu Santo son capaces de despreciar las cosas terrenales y desear las cosas celestiales. Nuestro consuelo es que nuestra vida está a salvo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo vive en el creyente por su Espíritu, y el creyente vive para Él en todo lo que hace. Por ello no deberíamos poner nuestra mira en las cosas, en los anhelos de este mundo terrenal y pasajero. Y vamos por favor a sus Biblias a 1 Corintios capítulo 6, versículos del 2 al 3, y nos dice así la palabra del Señor: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y en Hebreos capítulo 1, versículo 14, nos dice así la palabra del Señor: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En esta parte podemos ver que las Sagradas Escrituras nos dice espíritus ministradores. Esto quiere decir ángeles. Un estudio cuidadoso revelará que la actividad de los ángeles en el Nuevo Testamento usualmente gira alrededor del ministerio de Jesús y del establecimiento de su iglesia sobre la tierra. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 11, y nos dice así la palabra del Señor:
El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Por tanto, amados hermanos, podemos ver que los ángeles ministran, en griego diaconía, lo cual nos está indicando la labor de servicio, de asistencia que prestan los ángeles, quienes son espíritus ministradores o asistentes celestiales y están continuamente activos en la edificación del cuerpo de Cristo, en otras palabras, en el desempeño del ministerio de Jesús y la edificación de su iglesia. Vamos por favor a sus Biblias, a Salmos 91, versículo 11. Nos dice así la palabra del Señor: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. También la palabra de Dios nos habla de los creyentes que perseveran en medio de cualquier circunstancia, dando evidencia de la autenticidad de su fe. Vamos por favor a sus Biblias, a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si le negaremos, Él también nos negará. Esto se refiere a una negación permanente y definitiva, como la de un apóstata. Los que niegan de esta manera a Jesucristo dan una evidencia de que nunca pertenecieron al cuerpo de Cristo y enfrentan la realidad terrible de ser un día negados por Él. Y vamos por favor a sus Biblias, al Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 33, y nos dice así la palabra del Señor: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 22, nos dice así la palabra del Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Permanecer hasta el fin no es la manera de alcanzar la salvación, sino que es la evidencia de una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo. La persistencia no es un medio de asegurar nuestra salvación, sino el resultado de una vida rendida al Señor. Y vamos por favor a sus Biblias, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos un reino al cual tienen acceso por fe en Jesucristo. Como sacerdotes, nosotros los creyentes tenemos el derecho de entrar en la presencia de Dios. Vamos por favor a sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nuestro Señor Jesucristo murió y pagó el precio por el pecado. Él nos congrega ahora en su reino, haciéndonos sus sacerdotes, y en el futuro reinaremos con Él. Entonces, amados hermanos, adoremos y alabemos a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros, por todo lo que Él hace y hará en favor de todos nosotros los que confiamos en Él. Vamos por favor a sus Biblias, a Santiago capítulo 4, versículo 4, y nos dice así la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vemos que los inconversos son enemigos de Dios y de los creyentes, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amaban más el reconocimiento del hombre y de su aprobación. Los amaban porque tenían su aceptación, tenían su reconocimiento, tenían su favor, tenían su prestigio. Buscaban más la gloria del hombre y de su solidaridad. Y vamos por favor a sus Biblias, al Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículos del 38 al 39, nos dice así la palabra del Señor: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras.
El amor de Dios en nosotros, el amor que es un principio vivo y activo en el corazón, es lo único que Dios aceptará. Y vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 44 y nos dice así la palabra del Señor. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y en Deuteronomio capítulo 1 versículo 17 nos dice así la palabra del Señor. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Y en Isaías capítulo 51 versículo 12 nos dice así la palabra del Señor. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Ahora veremos nuestro Señor Jesucristo como su único mediador para su salvación. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 42 al 46. Y nos dice así la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y cuando el creyente lo acepta, entonces cree en Dios, es decir, que es sólo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que un creyente puede ver a Dios, pues ver a Jesús es ver a Dios. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se comunicó mediante varias personas en el Antiguo Testamento, por lo general profetas que recibían mensajes específicos, pero nadie vio a Dios. Fue por medio de Jesucristo que Dios nos reveló su naturaleza y esencia de una forma que podía verse y tocarse. En Jesucristo, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 46, y nos dice así la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, amados hermanos, cuando uno cree en nuestro Señor Jesucristo, entonces cree verdaderamente en el Dios único. Hay personas que no creen en el Señor Jesucristo y dicen creer en Dios, lo cual no es verdad, es completamente falso, porque nadie en verdad puede creer en Dios si no ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, como su único Dios verdadero. Y eso lo podemos ver por favor en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, y dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es uno de los pasajes más básicos y más importantes de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo conoceremos el camino hacia Dios? Es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino porque tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Jesucristo es hombre verdadero y es Dios verdadero. Al unir nuestras vidas a Jesucristo, nos unimos con Dios. En resumen, a través de este versículo queda establecido que nuestro Señor Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. No existen muchos caminos, solo existe un camino para llegar a Dios y es Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 y nos dice así la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Entonces, amados hermanos, vemos que como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado y solo Jesucristo es el único en el universo que puede ser el mediador entre Dios y nosotros y unirnos otra vez gracias al sacrificio vivo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24 y nos dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna, vivir eternamente con Dios, comienza cuando una persona acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. A partir de ese momento es cuando se inicia la nueva vida dentro de uno. Y eso lo podemos ver por favor en sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículos del 28 al 29. Y nos dice así la palabra del Señor: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos del 23 al 24 nos dice así la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículos del 7 al 8 nos dice así la palabra del Señor: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces vemos que lo que agrada a Dios no surge del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos. El primer paso entonces es aceptar que Jesús es el que dice ser, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 16 y nos dice así la palabra del Señor: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después el segundo paso es embarcarnos en una vida de fe que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 3 al 6 y nos dice así la palabra del Señor: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aunque Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, no les niega la oportunidad de poder escoger. Hay un solo Dios que es hacedor, preservador y gobernador de todo. Nuestro Señor Jesucristo es el único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los pecadores, Jesucristo hombre. Amados hermanos, les animo a que podamos llevar este mensaje de salvación. No olvidemos que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Llevemos este mensaje de salvación, como lo dice en su palabra, hasta lo último de la tierra. Oremos, amados hermanos. Señor Jesucristo, gracias le damos, Señor, por su palabra. Le suplico, oh Dios, que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que puede echar raíces, oh Dios. Y por favor, le suplicamos que nos uses, oh Dios, como instrumentos tuyos, Dios. Úsanos para poder llevar este mensaje de salvación como lo ordena en su palabra hasta lo último de la tierra. Gracias le damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a usted, porque usted es el único digno de ser exaltado. Santo, santo, santo es usted. Oh Dios Jehová, Dios de los ejércitos, le amamos. Toda la gloria sea usted. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video, darle en el botón de like para que la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar más almas para Cristo. Y si no te has suscrito, te invitamos a que te puedas suscribir por favor para que te puedan llegar todas nuestras notificaciones.
Y nos vemos entonces el día miércoles, si Dios quiere, para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y como siempre les digo, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.